cómo cansan esto. Mirá la altura de esta piedra, arena, no sé qué. El reparito que hay acá. Lo que en el mapa parecen unos pocos kilómetros, acá se transforman en un esfuerzo constante, donde el ritmo deja de importar y el único objetivo es poder seguir avanzando. En un lugar como este, cualquier pequeño inconveniente puede hacer que una jornada difícil se convierta en una mucho más complicada. Al final no era una pinchadura, se ve que era la cinta que lo cubre el aro por dentro. Sí, la bandita esa pedorra. Y que bueno, comió la cámara, la rajó en realidad en una parte. Por eso es bueno siempre tener cinta. Cinta de aislar. Cinta de aislar. Y haciendo uso de la horquetita que encontramos tirada por ahí, salvadora. Igual te digo, desde que la encontramos, Pinchamos demasiado. demasiado. Adquiere mucho protagonismo ya esa horqueta. A los baños, sí, a las termas. Sí. Y nosotros en unos 3 días llegaremos. Ah, bueno. En unos 3 días. Y ahí dijimos, vamos a llegar temprano para disfrutar los baños termales. Claro. Sí. O sea, metería la bicicleta entera así en las termas. Ay, ya está. Bueno, gracias. Gracias por todo. Gracias. Suerte, chicos. Buen viaje. No hice nada, ¿verdad? No. Gracias por parar a preguntar por lo menos. Sí. Nada, ya estamos. Bueno. Ahí va nuestro amigo suizo. Paró a ver si necesitábamos algo justo. Estábamos terminando de poner la rueda. Y bueno, agua nunca nos negamos, así que cargamos 1 litro más. Después también cayó un motoquero, un chico de Austria también, para preguntar si estaba todo bien. Charlamos un ratito y ya a seguir rapidito, a ver si podemos compensar un poco esta demora. El camino levemente mejoró, entonces podemos ir un poquito más rápido. Hay fuertes ráfagas desde el oeste de viento, frías también. Eso nos da la pauta que en cualquier momento se va a empezar a levantar viento mucho más fuerte y constante, así que por más razón hay que adelantar.
Al final nuestro día no llegó a Laguna Colorada, sino que nos detuvimos en Árbol de Piedra, este lugar donde hay muchas formaciones rocosas. Particularmente aquí hay un baño que, bueno, en teoría estaba en uso, pero parece que está en desuso. Nos ubicamos en un costadito para tener un poco de reparo y bueno, mañana llegaremos a Laguna Colorada. La verdad que era la idea del día de hoy. El día empezó un poco complicado, un poco arenoso, con tierra floja. Después se puso mejor y dijimos sí, vamos a llegar, y después el viento hizo su aparición de manera muy temprana y bueno, tal vez llegábamos a Laguna Colorada pero a última hora, y después de los 2 últimos días que la verdad que padecimos bastante llegar tarde porque hacía mucho frío, uno no tiene tiempo de acomodarse, se hace todo oscuro, así que dijimos, bueno, ¿para qué? Nos quedamos acá y un poco de reparo y bueno, mañana será Laguna Colorada. Ahora vamos a esperar que baje un poquito el sol para ir a ver un poco más, bueno, de este lugar tan emblemático de la zona y... Bueno, salieron unos mates además. Ah, sí, los mates que no sucedieron ayer. Yo ya estoy reabrigada, tengo 4 capas, estoy impermeable, campera de pluma, ¿qué tengo después? Polar y remera mangas largas, porque la verdad que ya no quiero pasar más frío. En ese tiempo que vos estuviste acomodándote, yo estuve haciendo el mate. Bueno, pero sigo sucio, ¿no? Por eso sigo sucio. Pero yo acomodo las cosas dentro de la carpa. Y bueno, no, la verdad que hoy además el viento, además de que empezó a correr temprano, estaba bastante frío, así que llegué, me abrigué, mate, listo. Así cocinando temprano también y bueno. Acá, como dice Karen, cocinando temprano para... No para comer ahora, sino para tener la cena lista, para cuando ya el atardecer nos aceche de cierta manera. Ya estemos guardados. Ya nos guardamos y como bueno, es un lugar emblemático, acá lo que es Árbol de Piedra. No solo el árbol, la piedra que parece un árbol, sino está lleno de formaciones, muy lindo. Pero así también como está lleno de formaciones, está lleno de turismo ahora. Y el viento este hace que la tierra de la camioneta venga para acá. Entonces estamos a resguardo, tomando unos mates y aprovechando de adelantar. Entonces cuando todos los turistas ya se vuelvan, no debe faltar mucho para que ya no vengan tantos. Vamos a ir a hacer unas fotos, unos videos, pero yo creo que mañana sin viento va a ser cuando vamos a filmar la mayoría del lugar, porque está haciendo frío y posiblemente haga los -6, -7 grados que hizo anoche en Taica, así que no hay que dejar que el frío nos agarre, sino acostarse bien calentitos. ¿Me das un mate? Oh, qué lindo.
Hoy cumplimos con el objetivo, al menos de cenar temprano, acostarnos temprano, no así de llegar a donde queríamos. Pero bueno, el lado positivo es que vimos casi el atardecer acá, con estas formaciones rocosas muy lindas, y mañana temprano también vamos a poder disfrutarlas. Y si todo sale bien, vamos a llegar a Laguna Colorada y también vamos a tener toda la tarde para disfrutarla. Es raro acostarnos a esta hora, igualmente no nos vamos a dormir ahora, pero ya estamos abrigados y esperando que calme un poco el viento nada más. Y mañana, sí, tipo 5 va a poner el despertador, ¿no? Lo pongo. Bueno, ponelo así. Vamos a tener el sol de este lado, pues si esperamos que salga va a salir a las 6. Recién nos va a dar acá. Pero deberíamos ya estar, aunque sea despiertos, activando acá dentro de la carpa. Ay, qué lindo que está acá adentro. Falta que calme el viento nomás porque está entrando como una arenita que vuela, una piedrita. ¡Uy! Puta. Hizo frío. Congelado. Tiene todo hielito dentro. Sí, hoy hizo frío. Va a demorar un poquito en calentarse esto. Va a demorar un poquito en calentarse. Toda escarchita, ¿no?
Ahora sí, ya en horario matutino y con luz de día nos vinimos a ver el famoso árbol de piedra, que es esta roca que fue víctima de la erosión, al igual que muchas de las rocas que están en toda esta zona desértica altoandina. Las otras rocas tienen distintas formas, algunas formas de hongo, de arcos o lo que uno le encuentre, pero esta en particular es la que tomó la forma más única, diría yo, que es la que asemeja un árbol y por tanto se ha convertido en un emblema no solo de esta región, sino de todo el país. Acá tenemos un mapa de sitio, el mapa de Bolivia, departamento de Potosí, y en esta zona sí la reserva de fauna andina Eduardo Avaroa. Aquí justamente estamos nosotros, el árbol de piedra, en la zona norte de la reserva. Oh, gracias. Chao. Comenzando el cuarto día en esta ruta de las lagunas, nos vamos despidiendo del árbol de piedra y de todas las otras maravillosas formaciones. La verdad que es muy lindo. Lo que sí, una noche muy fría, amanecimos con el agua congelada, incluso los bordes de la bolsa de agua estaban congelados. Como nos acostamos temprano, yo a las 2 de la mañana ya estaba despierto y no veía la hora de que salga el sol, porque estaba haciendo mucho frío, pero no daba para levantarse. Pero bueno, así es acá. Hoy, si todo sale bien, vamos a estar tempranito en Laguna Colorada. Nos quedan 20 kilómetros, mayormente de descenso, aunque eso no garantiza nada, porque el camino es así, piedra, serrucho. Pero bueno, ojalá podamos cumplir con ese objetivo, llegar temprano, buscar un lugar donde estar y tener toda la tarde para descansar. Del frío y de todos los inconvenientes, dificultades del clima, del terreno, eso es lo que hace maravilloso este tramo por Bolivia. Cómo cansan esto. La altura de esta piedra, arena, no sé qué. Ahora acá a muy pocos kilómetros antes de llegar a metros, en realidad, antes de llegar a Laguna Colorada, hay un puesto donde hay que pagar el ingreso al parque, que no es nada del todo barato. Entonces ahí vamos a preguntar en qué se destina ese dinero, porque en realidad nosotros con ese dinero tenemos derecho solamente a transitar. Y bueno, para el mantenimiento aparentemente no es. Pero bueno, vamos a consultarle ahora cuando lleguemos y nos cobren la entrada.
Incluso llegando tenemos que empujar. Hasta llegando, hasta el último metro hay que empujar. Pagado. Pagado el ingreso a la reserva de fauna andina Eduardo Avaroa. 150 por persona, 150 bolivianos. Y hay que tenerlo guardado para presentar en migraciones a la salida. Sí, y bueno, en realidad ayer ingresamos. Acá está el árbol de piedra. Y este es el ingreso norte, pero bueno, acá en Laguna Colorada es que es el ingreso oficial norte donde te cobran. Y por acá por Laguna Verde creo que es, Laguna Blanca, está el otro control que te cobran en caso de que acá pases y no pagues. Claro, así que si venís desde Chile te cobran acá, si no de acá, y si no pagas acá te lo cobran acá. En algún momento hay que pagarlo. Hay que guardarlo como oro esto. Bueno, y allá de Laguna Colorada. Está buscando agua. Bueno, basta. Ya comí. Ya comiste, comimos los tres, basta. Vos sos medio cruza con llama, ¿no? Un peludito. Mira las patas enormes que tiene. Él fue el que nos buscó en la ruta y nos trajo hasta acá. Decía, acá y acá y acá hay donde dormir, vengan. Amigo. Más que donde dormir. No nos dijo gringo, nos dijo amigo. Se dio cuenta que éramos Donde bañarnos. Era más que donde dormir. Y pues todos apestan, necesitan bañarse. Bueno. Se muerde fuerte. Ey, deja trabajar tranquilo. Me deja engrasar. Bueno. Quiero una caricia. Te tapo así para una vez más, te digo. 1000 vidas tiene el La sapo gracias. Mira, tiene un solo lado. Finalmente llegamos a Laguna Colorada, el lugar al cual pretendíamos llegar ayer, pero por cuestiones del camino no pudimos hacerlo. Cuando veníamos hoy desde Árbol de Piedra, que es donde dormimos anoche, confirmamos que fue una buena decisión en realidad quedarnos porque el camino siguió bastante complicado, entonces de haber llegado ayer acá hubiese sido tarde y muertos de frío. Así que bueno, una vez que llegamos hoy, lo primero que hicimos fue buscar un alojamiento, algo que teníamos planeado porque sabíamos que en esta zona ya
hay alojamientos más accesibles, con dormitorios compartidos y demás, a diferencia de los hoteles que veníamos cruzando anteriormente, y fundamentalmente sabíamos que había uno que tenía duchas calientes, que para nosotros es como agua en el desierto, bueno, duchas de agua caliente en el medio del altiplano boliviano. Así que bueno, ya bañados, lavamos un poco la ropa mugrienta que teníamos, que está ahí. Aprovechando el viento fuerte que hay. Está ahí zamarreándose. Pero bueno, al ratito si merma vamos a ir a ver algo, porque ya llegamos con viento muy fuerte. Entonces dijimos, estábamos muy cansados además. Entonces lavamos, el viento va a venir bien para secar esa ropa. Y más tarde, si todo sale bien, vamos a ir a tener una vista, aunque sea ya el mirador de la Laguna Colorada, pero sí, como dice Karen, fue un camino duro hoy. Sí, no, y la sumatoria de todos estos días entre el frío, la verdad que las últimas noches fueron muy frías, dormimos muy poco, así que también necesitábamos, además de una ducha agua caliente, un lugar con reparo y acostarnos para descansar bien y bueno, poder enfrentar con un poco más de ganas e integridad física el tramo que queda. Más que nada porque mañana va a estar duro, pero bueno. Es parte. Ahora disfrutar este lugarcito que la verdad, súper agradecidos de que esté en el medio del altiplano, como decíamos, también accesible, digamos, para nosotros. Algo calentito, viendo cómo ventea desde adentro, cómo se va secando la ropa y bueno, las bicis están protegidas. Así que bueno, a seguir disfrutando del techo más que nada. Sí, de las paredes. Voy a ir a ver porque estar seco, eso ya de tanto zamarreo. La Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Baroa es una de las áreas protegidas más importantes de Bolivia. Con casi 715.000 hectáreas, resguarda una enorme diversidad de ambientes altoandinos y desempeña un papel fundamental en la conservación de algunos de los ecosistemas más frágiles del país. En este territorio conviven volcanes, desiertos de altura, géiseres, aguas termales, salares y decenas de lagunas formadas bajo las extremas condiciones climáticas del altiplano. A pesar de las bajas temperaturas, la intensa radiación solar y la escasez de precipitaciones, estos ambientes sostienen una biodiversidad sorprendente. Entre todos ellos, la Laguna Colorada se ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos de la reserva y en uno de los paisajes naturales más representativos de Bolivia. Pero su importancia no radica únicamente en su belleza, sino también en el papel que cumple dentro de este delicado equilibrio ecológico. Las lagunas de la reserva constituyen áreas fundamentales para la alimentación y el descanso de miles de aves altoandinas. Entre ellas, los flamencos son sin duda sus habitantes más representativos y una de las imágenes más características de este paisaje, donde la vida consigue prosperar a pesar de las extremas condiciones del altiplano.